pero todo el año, o unas poquitas. Pero o sea, están todos esos años completos. Buenos Esto fue... días, ¿cómo están? Ya voy a estar con ustedes acá. Vamos a esperar un par de minuticos, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, profe.
Chicos, estoy con ustedes. Les pido que me regalen, por favor, par minuticos. Ya estoy con ustedes. ¿Me escucharon? Por favor. Hola, 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 hola. Hola, hola. Sí, profe, Sí, entendido. par minuticos, gracias. No hay problema, no hay problema.
Qué pena con ustedes, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me están escuchando? Hola, Bien, hola, hola. profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Me Aquí, quedé pensando en todo lo que hablamos ayer y en las reflexiones que hicimos frente al tema. Creo que hay mucha tela por cortar, ¿no? Y podríamos inclusive tener todo un módulo sobre lo que no se debe hacer profesionalmente frente al ejercicio periodístico. Lo sí, escuchamos, podría ser Andrés. todo un módulo, profe. Todo Podría ser todo un módulo, módulo. todo Sí, módulo. señor, güey. Podría ser todo un módulo, sí, Sí, señor. señor. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces a quién le corresponde estas lecturas relacionadas con el perfil. Nadie es tan feo como como en su DNI. Escuchamos. ¿A quién le correspondía? Hola, hola, hola. Hola, profe. A mí, Tatiana. Tatiana, dale, entonces. Yo voy a hacer una presentación corta. Su merced después entonces completa el tema. Y después al final, entre todos recogemos esas observaciones y esas inquietudes y esas claridades que se presentaron frente a la lectura del texto, ¿no? Los invito por favor a que participemos entre todos y a que construyamos de pronto un muy buen documento sobre las relaciones sociales y cómo de alguna manera se vienen constituyendo las relaciones sociales, ¿sí? Que es bastante interesante porque acá hay una mirada mucho más entrada en las definiciones del sujeto o de las personas y de una mirada muy sociológica, ¿no? Porque pues, a ver, no sé si ustedes leyeron la primera parte. Tatiana, si puedes presentar en la diapositiva las lecturas. Vamos a hacer entonces un repaso de esas lecturas y esa presentación general y sobre las lecturas y luego entonces entre todos vamos a aportar. Ya puedes presentar las lecturas, Tatiana. Bueno, profe. Sí, vamos acá entre todos a aportar y a leer entre todos. Es importante que tengamos bien definido y bien claro, ¿no? Porque pues, a ver, las lecturas rondan precisamente en la construcción del sujeto, de cómo de alguna manera se habla sobre una sociología del sujeto y de cómo los sujetos se van constituyendo. Irving Goffman, ahí están las lecturas si tú vas bajando un segundito. Irving Goffman, de alguna manera, más arribita, despacio, por favor. Aquí donde dice Goffman, entonces Irving Goffman, no sé si lo ven acá, si lo están viendo, Goffman, donde dice Goffman, ahí ese se lo señalamos. Y la posmodernidad digital, aportes teóricos, pues Goffman es uno de los sociólogos quizá más importantes que ha venido trabajando el tema del sujeto y cómo se constituyen las relaciones sociales de los sujetos, ¿no? Y hay cosas fundamentales porque hay que entender un poco el tema del uso de la máscara en las personas, ¿no? Y él establece y dice que todo parece ser que las relaciones sociales están desmediadas por las escenas que se pueden representar a través de la performatividad o a través de la teatralidad y que el sujeto o los sujetos, las personas o los individuos tienen dos momentos en las relaciones sociales. Entonces Irving Goffman estudia precisamente eso. La sociología nos da esas respuestas y pues de alguna manera nos cita y nos invita a esas respuestas que son tan interesantes como precisamente el tema de la escena, el tras de estar, tras bambalinas, el tema de la apariencia y que sin sujeto no hay comunicación. Definitivamente eso es contundente en Goffman, que si no hay sujeto, no hay comunicación. Entonces, Profe, señor. perdón que interrumpa. Eso me acuerda mucho a un meme que el otro día estaba leyendo cuando decía como, o sea, el tema de las máscaras con la reacción del individuo respecto digamos, a un mensaje por medio de redes sociales, ¿no? Donde uno responde con el jajaja, pero realmente no se está riendo. O sea, partiendo también de ahí. La postura, no, sí lo vi. Creo yo que es un muchacho que están como en un estadio de televisión y en un estadio de béisbol o alguna cosa así,
pues yo recuerdo ese, ¿no? Y entonces él está con cara de bravo, muy furioso y muy serio. Y la muchacha, la novia, quizá, o la hermana, no sé, le dice que la foto, la selfie, y se toman la foto y él cambia la expresión de risa y después nuevamente vuelve al partido de béisbol y ya pues, se vuelve con la cara de serio. Ese es el asunto de las máscaras y esto es lo que precisamente ha tratado de definir un poco Goffman. Hablo de Goffman, no hablo de la lectura, porque los autores de esta lectura de Nadie es tan feo en su DNI, ni tan bonito en su perfil, pues precisamente acude o apela a Goffman para poder hacer todo el análisis de la posmodernidad digital, ¿sí? Si podemos subir un poco, por favor. Podemos subir. Sí, eso. Sube al título, Ahí. Entonces, sí, estos autores trabajan es más que todo el tema de las redes digitales y cómo funciona esta postura de las redes digitales a través de la máscara, ¿sí? Pero pues fundamentados en Goffman. Yo quería es hacer la introducción, Tatiana y queridos compañeros, es sobre Goffman, más no sobre la lectura, porque pues muy seguramente a mí me van a decir, y bueno, ¿y Goffman quién es? ¿Es la caricatura o qué es ese tipo? ¿O qué dice Goffman? ¿O Goffman es un dispositivo? ¿Qué será? Entonces quería de alguna manera hacer la presentación sobre Goffman porque él es el sociólogo que trabaja la teoría del sujeto y cómo funciona el sujeto en nuestras redes, en nuestras relaciones cara a cara, ¿sí? Y cómo él ha escrito un libro que se llama La presentación de la vida cotidiana, la presentación del sujeto ante la vida cotidiana y cómo funciona y cómo opera a través de las máscaras. Uno es la escena en sí, en donde yo estoy hablando con alguien y me transformo, pero otra es diferente cuando yo estoy detrás de esa escena o cuando yo no tengo una escena de interacción, ¿sí? Entonces el sujeto cambia. Y lo que dice Goffman en términos es que también está reflejado en estas fotocopias, en la lectura de estos autores, es que el sujeto regularmente está desarmado de apariencias. Está desarmado de apariencias. Andrés. No, profe, pues más aparte de lo que ya dije, no se me ocurre ahorita otro aporte al tema. Bueno, muy bien. Entonces, permítanme, por favor, voy a abrir un poco PowerPoint para hablar un poco de las apariencias y de cómo se constituye un poco de las apariencias. Pues, más que las apariencias, es el sujeto como tal y cómo opera en el mundo capital, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera estamos viviendo. Yo no sé si ustedes en estos momentos, hay veces, no sé si suena Transmilenio, bueno, antes de la pandemia que pues uno utilizaba, ese era el transporte por excelencia. Ahora, perdóname, yo voy a compartir un segundito, Tatiana, si tú me permites, por favor. Sí, señor. Esta es tu clase. Entonces, a partir de Goffman, de alguna manera las apariencias recobran un elemento fundamental en la vida cotidiana. Goffman, como les digo, escribe ese libro, La presentación de la vida cotidiana, la presentación del sujeto ante la vida cotidiana. Pero hay una cosa muy particular dentro del capital, ¿no? Entonces, cuando les digo que si ustedes conocen un poco ese referente del Transmilenio, bueno, o de cualquier situación, no sé si hay veces se han dado cuenta que hay personas que de un momento a otro van por la calle y están hablando solas. Inclusive a uno le sucede, ¿no? Que uno va por la calle caminando y resulta hablando solo. O hay una cosa que es una locura, ¿no? Yo no sé si ustedes en algún momento comienzan a hablar con el celular. ¿No les ha pasado? ¿Que hablan con el celular? Que están ahí Sí, chateando, escribiendo y uno habla con el celular. Y entonces hay veces que hay gente que lo está mirando a uno y se burlan de uno o alguna cosa. O uno también cuando mira esas reacciones, entonces uno dice, se enloqueció, ya está loco. ¿Sí? Y de verdad que es la locura. Y lo digo la locura como tal porque pues hay una esquizofrenia social, ¿no? Esa esquizofrenia social que de alguna manera Gilles Deleuze y Félix Guattari en sus libros de esto no lo aprenden en pregrado, esto lo aprenden en posgrado. ¿Sí? Este tema y esta referencia las aprenden es en posgrado. Qué bueno que la aprendieran en pregrado porque es el fundamento teórico no solo de las ciencias sociales, sino de la comunicación social. Si todos los comunicadores sociales supieran este tema tan profundo, muy seguramente no tendríamos tanto periodista escribiendo tanta babosada. Pero tristemente el periodista pues se ha dedicado
a mirar cómo transforma su medio digital en términos de likes y en términos de clics de lo que decíamos ayer, y no le pone tanto contenido al tema. Esta es la visión de la comunicación social clásica, que pues esto no le gusta a los comunicadores de ahora, tristemente. No les gusta para nada. Entonces, Gilles Deleuze y Félix Guattari escriben un libro que se llama 1000 mesetas. Si ustedes quieren pueden buscarlo en este momento en internet, y es tremenda Biblia. Es un libro gordísimo, muy gordo. Uno lee por capítulos porque es demasiado grande. Entonces, en el cuerpo sin órganos, en el capítulo del cuerpo sin órganos y de los aparatos de captura, hablan sobre un tema de la esquizofrenia social, y la esquizofrenia social está representada precisamente en eso, en esos momentos de locura que tienen los seres humanos con los dispositivos, o cuando van solitos. Uno va ahí de pie agarrado a Transmilenio, ahí agarrado a esa varilla, y de un momento a otro está uno hablando solo, y la gente lo mira a uno o uno mira a esas personas hablando solo y, ay, bueno, algo pasó, se enloqueció, se le corrió la teja, alguna cosa. Eso se le llama esquizofrenia social, porque está relacionado precisamente con las dinámicas en las cuales el capital lo lleva a uno a esas situaciones, ¿sí? Y parece ser que todos sufrimos de esquizofrenia social. Todos en algún momento de la vida comenzamos a hablar solos. Entonces, el mundo de las apariencias, especialmente Gilles Deleuze y Félix Guattari, que son otros grandes autores que trabajan el tema del psicoanálisis y otras disciplinas como la filosofía y la sociología y demás, hablan sobre cómo de alguna manera el capitalismo nos lleva a ciertas condiciones de esquizofrenia. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí voy a dejar esta palabra porque pues en torno a esa vamos a desarrollar el mundo de las apariencias, de las cuales Irving Goffman ha pretendido trabajar, que es bellísimo. Yo no sé si ustedes de pronto se inquietan un poco por revisar este tipo de textos. Bergel y Luhmann, grandes sociólogos que nos han aportado muchísimo como este fenómeno de la vida cotidiana, de cómo es que se da la vida cotidiana. Por mi especialización que estoy haciendo en docencia universitaria, estoy leyendo la sociología de la educación de Emily Durkheim. La sociología intenta dar de alguna manera respuestas, ¿no? Aunque es una pelea entre las ciencias sociales, entre ellas pelean filosofía, antropología, sociología, la misma comunicación social, la psicología, el trabajo social. Pelean muchísimo por las teorías, pero la tendencia es a tener una multidisciplinariedad o agarrar conocimientos de otras disciplinas para construir un nuevo conocimiento. Porque como ayer lo decíamos, toda verdad no es revelada ni tampoco es única. ¿Sí? Las verdades también son fragmentadas. Entonces, pues claro, tiene razón la comunicación social, pero también tiene razón la sociología, también tiene razón la antropología. Entonces, en esos términos, pues vamos a agarrar un poco de la sociología del término capitalismo para poder llegar al mundo de las apariencias con ejemplos concretos, Y cuando digo ejemplos concretos, recuerden que Irving Goffman dice, yo estudio la teoría del sujeto y cómo son las relaciones sociales cara a cara en los sujetos en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, en lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Sí? Y esa vida cotidiana se traduce precisamente en el mundo de las apariencias, cómo hay una máscara en los sujetos para poderse relacionar unos a otros. El capitalismo resulta ser una excusa perfecta, que viene con un antecedente que me parece interesante tocarlo acá, que es de otros dos autores que se llaman Gilles Deleuze y Félix Guattari, que trabajan un texto que se llama 1000 mesetas. Todo esto entra en evaluación, así que por favor lo tengamos presente. No es para la de mañana, sino para la de dentro de 8 días, que será la final. Apariencias. Entonces, vamos a comenzar desde el capitalismo para poder llegar a la apariencia o a las apariencias. Entonces, Gilles Deleuze y Félix Guattari en 1000 mesetas dicen, oiga muchachos, mire, le dicen a sus lectores, hay una cosa con el deseo, y es que el deseo es deseante. A partir de esa premisa. El deseo es deseante.
¿Y a qué me refiero con eso? Dicen ellos. ¿A qué nos referimos? Pues cuando usted de alguna manera... ¿Me están escuchando? Por favor, me avisan si me están escuchando. Ahora sí, profe, se cortó Sí. un momento, pero ahora sí. Ya, bueno, gracias. Entonces dicen el deseo es deseante. Y entonces también nos dice, cuando el deseo es deseante, ustedes lo pueden ver, es por ejemplo, que ustedes hoy tienen un bendito celular, full guaracha, y mañana hay uno nuevo y ustedes quieren tenerlo. Por tanto, ahí está la manifestación de que el deseo aún desea más. O sea, el deseo es deseante. El año pasado, a principios de este año, conocí un caso, por ejemplo, del lanzamiento del iPhone 12. ¿Cuándo se lanzó el iPhone 12? Quizá de pronto el año pasado, finales del año pasado. En octubre. Sí, muy bien. Entonces, en China, o no sé, bueno, en uno de estos países orientales, un tipo se mandó a quitar los riñones y comercializó sus riñones para poder tener el último iPhone 12, uno de los riñones, para poder tener el último iPhone, que era el iPhone 12, con las grandes consecuencias que trae el hecho de que su sistema orgánico, pues no funcione como debe ser, ¿no? O sea, si uno tiene una cortada y un desangre, pues uno se maluquea cómo será no tener un órgano de su cuerpo y que deje el cuerpo de funcionar como uno espera, ¿sí? Entonces, ahí es donde está que el deseo es deseante, eso es una locura. Entonces, mire cómo juega el capitalismo, en las apariencias, o por lo menos en el deseo en este momento. No hemos llegado a la apariencia sino al deseo. Ahora bien, ¿dónde también podemos manifestar ese deseo que es deseante? En las apariencias. Ya lo vimos desde el consumo, ahora también lo vamos a relacionar con el consumo, con el capitalismo y con las apariencias. Voy a dibujar una línea del tiempo, entonces, o una linecita aquí, ni siquiera es una línea del tiempo, una linecita. Me avisan si los aburro, por favor. Esta es una introducción corta al texto que vamos a compartir hoy. Entonces, miremos el ejercicio del clasismo, ¿no? Entonces, acá está el rico. ¿Y en dónde está el pobre? Si el rico está acá, ¿en dónde está el pobre? Pues en la apariencia. No. ¿En qué esquina? Si aquí está el rico, ¿en dónde debe estar el pobre? Ah, en Otra el esquina. opuesto. Al otro extremo, ¿no? Sí, Sí, al señor. otro. Muy bien, el otro extremo está acá. ¿Y dónde estará la clase media? Al centro. Sí, al centro, más o menos al centro. Más o menos, ¿cierto? En uno de estos elementos fundamentales para poder entender el mundo de las apariencias, en la práctica como tal relacionada con el capitalismo, es vista precisamente desde el clasismo. Como ustedes saben, el clasismo es una ideología, ¿no? El clasismo parece ser un invento un invento teórico en el cual pues se establecen unas enormes diferencias entre unos y otros. Necesarias o no, hasta allá no puedo llegar, pero es obviamente una ideología como el racismo, como la xenofobia, que también son ideologías. Por tanto, el rico en su manera de vivir, en la vida cotidiana, Irving Goffman igual, nuevamente Goffman, en la vida cotidiana sabe lo que tiene en términos de plata. Sabe lo que tiene y vive con lo que tiene. La pregunta para eso en el pobre será lo mismo. El pobre sabe lo que tiene y vive con lo que tiene en la apariencia, en la vida cotidiana. ¿Qué responden ustedes? ¿Han escuchado un sabio adagio que dice, así como gana, gasta? Pues si yo me gano el mínimo, pues eso es lo que me puedo gastar.
pero si usted se gana 8 o 10 millones de pesos, pues eso es lo que yo me gasto, ¿no? Entonces, el rico sabe lo que tiene y puede gastar, el pobre sabe lo que tiene y lo que puede gastar en esas mismas condiciones. El problema no está en la enorme diferencia de rico-pobre, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. El rico está en su extremo y el pobre está en su extremo. ¿Qué es lo injusto de la riqueza y de la pobreza? Apartándome de toda filosofía religiosa, apartándome. No es malo ser pobre ni es malo ser rico, para nada. El que es rico, pues chévere, muy bien por él. Y el que es pobre, pues bueno, bien por él, jodido, pero bien. ¿Sí? El que es rico, lo que sucede con el capital es que acumuló demasiada riqueza, estrechando una enorme diferencia de clase entre las dos clases. ¿Sí? ¿Me están poniendo cuidado? ¿Ya están aburridos? No, profe. No, profe. Pues yo no Profe, estoy ya estamos- aburrido. O sea, creo que todos estamos exponiéndole cuidado, pero Muy bueno, muy bien. Yo Sí, estoy esperando, profe. profe, algo en lo que no esté de acuerdo para debatir. Ajá, bueno, profe, muy bien. pregunta, ¿se leyó los mensajes de Camila? No he leído, estoy desconcentrado con Es que, es, ustedes. es, es, es es que él escribió por el grupo, es que no sé, tiene problemas de conectividad. Buenos días, profe. El día de hoy me he intentado conectar, pero donde me encuentro la señal es muy inestable y no me permite. Lo siento. Listo, enterado, ya estoy. Profe, vea que yo cuando era pequeño siempre pensaba que pues se mantenían en un nivel estable los ricos, la clase media y los pobres, o sea que siempre eran como un número igual, pero pues a medida que fui creciendo me di cuenta que eran los de clase media bastantes y pobres pues los bastantes, ¿no? Pero que los pobres tenían mayor personas conforme pasaba el tiempo y pues las situaciones. Sin duda alguna, lo que pasa es que uno no nota esas cosas, pero pues con el tiempo uno va notando la enorme diferencia de clase. Yo no le veo ningún problema a la diferencia de clase, pues hay ricos y hay pobres, y eso no es malo, eso no es malo. Es malo cuando de alguna manera se aventaja la riqueza versus la pobreza. Por ejemplo, el caso de las vacunas. El caso de las vacunas es que, pues, es decir, deberíamos de ser un poco equitativos y pensar que la gente pobre sin recursos necesita más rápido una vacuna contra el COVID, que pues obviamente un rico que muy seguramente tiene las posibilidades de mayor cuidado, mientras que el pobre tiene que trabajar para conseguir y exponerse mucho más para poder sobrevivir, el rico podría aguantar un poquito más. ¿Sí? Es decir, es sopesar un poco la justicia versus injusticia. ¿Sí? Cuando el rico acumula y se aprovecha obviamente del pobre. Eso me parece triste. Eso me parece injusto. ¿Sí? Entonces, a ver, está bien, listo. Usted El mundo acumule, es muy injusto. sí, acumule su riqueza. Yo no le veo ningún problema en que sea rico, pero sea justo también versus el otro que es diferente a mí que es pobre. Ahí es donde yo de alguna manera sí choco con esas cosas, pero a mí no me parece, a mí no me parece ser mal, que sea malo rico, para nada. Que la persona sea rica o las personas que sean ricas, nada. Si las personas son pobres, se jodieron. Pero esa definición de pobre también ha cambiado, Sebastián, ha cambiado muchísimo. En torno al capital, el pobre ya no es el que no pueda comer. Todo pobre come, téngalo por seguro. Todo venezolano hoy en día que esté en la calle debajo de un puente pidiendo plata, eso no es pobreza. Porque mal que bien, ese pobre come, tiene una o dos comidas. Ese pobre, esa definición de pobreza también ha cambiado, porque la definición de pobreza no es aquel que no pueda consumir. La definición de pobreza es aquel que no pueda comprar. Hasta allá es donde vamos a llegar precisamente con ese deseo que es deseante y la apariencia que tiene la clase media. Aquí el rico sabe que es rico y él no tiene por qué aparentar lo que no tiene porque pues él es rico. Y el pobre también sabe qué es lo que tiene y él no tiene necesidad de aparentar porque de entrada sabe que es pobre. El que aparenta es la clase media. Nosotros somos los que aparentamos. ¿Y cómo aparentamos? A partir del capitalismo. Y esa es precisamente la máscara de la cual Irving Goffman habla, ¿no? Mire cómo el sujeto dentro de la vida cotidiana se pone máscaras constantemente y lo que hace es una teatralidad de su vida llena de apariencias, pero usted quítele la máscara y déjelo solito por allá y de verdad que ahí tiene un comportamiento totalmente diferente de la vida.
ahí es diferente de esa persona. ¿Cómo es esa persona? Se muestra natural, es orgánico, pero en la vida cotidiana es lleno de apariencias. ¿Sí? Entonces, la clase media sí resulta ser una clase media llena de apariencias, porque la clase media, mientras que los ricos son 10, vamos a poner ese número acá que puede ser significativo. En Colombia se pueden contar, son 27 los ricos, según la lista de Forbes. ¿Saben cuál es la revista Forbes? Cada año publica el ranking de los 10 más ricos del mundo. Y pues los pobres, vamos a dejar la línea de los pobres acá, este pedacito. Pues vamos a colocar otro 0. Otro 0, otro 0 y otro 0. Y le voy a poner una N, porque es N ceros, ¿no? Miles y miles de pobres. La clase media se mueve entre esta y esta, mírela. ¿Sí la notan? Este es el movimiento que hace la clase media. Y la hace a partir de la apariencia. A partir de esta apariencia. Esta es la línea de la apariencia. Y se mueve en esa línea. Entonces, la clase media que está acá en la mitad, ¿sí? Pues intenta parecerse, quiere ser de la clase rica, quiere ser de los lados de los ricos, pero para ser del lado de los ricos tiene que mamarse las enormes filas en los bancos para que le entreguen una tarjeta de crédito o mamarse las filas en las grandes superficies para que le entreguen la tarjeta de al costo, del éxito y demás, Codensa y demás. ¿Por qué? Porque lo que quiere parecer es de rico, no quiere parecer pobre. Entonces aquí la definición de pobreza cambia porque la definición de pobreza no es porque no pueda comer, sino porque no puede consumir al servicio del capitalismo. De aquí la definición de por qué es que estamos llenos en este mundo de centros comerciales. El caso colombiano, Bogotá, tiene una cantidad de centros comerciales porque está hecho para la clase media. La clase media necesita endeudarse para seguir aparentando, mírelo acá, aparentando ser rico, pero mentiras, el capitalismo lo empuja a que sea pobre, cada vez más pobre. Y como esa definición de pobreza cambió, entonces la definición de pobreza ya no es que no pueda comer, no, es que no puede ir a un centro comercial a consumir. Y todas sus compras se traducen obviamente en ese dinero plástico. Ahí es donde está la enorme diferencia de esa definición de pobreza y de cómo se funciona la condición de la clase media, porque la clase media aguanta todo. Mañana Duque pone un bendito impuesto y la clase, como es una clase emergente, pues bueno, aguantémonos otro impuesto. Pero esta clase media no es la que reclama esas cosas. Señor, lo escuchamos. Profe, ahí lo que estaba diciendo era del consumismo, en lo que la clase media, pues para que aparente, tiene que gastar en centros comerciales y demás cosas. Sí, ¿Cierto? señor. Sí, señor. Sí, ese mundo de apariencias, pues de alguna manera nos lleva a entender que la clase media aguanta todo, aguanta todo. Si usted le pone 2, 3 impuestos, aguanta. Si usted le pone que le va a aumentar mensualmente el combustible, aguanta todo. Entonces acá el deseo juega un papel fundamental en beneficio del capitalismo y favoreciendo un poco la apariencia de la clase media. ¿Sí? Entonces, mire papá, yo le voy a entregar a usted una tarjeta para que usted apariencia, parezca rico. Y el capitalismo le está diciendo, hágale, parezca rico. Pero yo sé que el capitalismo lo está mandando para ser cada vez más pobre. Entonces da dos pasos queriendo ser rico, esa clase media queriendo aparentar ser rico, y cuando se da cuenta de que le llega la tarjeta para poder, el saldo de la tarjeta o el recibo para pagar, retrocede 4 pasos, porque pues el capitalismo no da tregua. Entonces ahí es donde está el ejercicio malsano de lo injusto, mire lo injusto del clasismo,
¿Qué puede ser? ¿Cómo se le ocurre a un banco tener que prestarle a una persona 3 millones de pesos en un cupo de una tarjeta de crédito cuando solo gana 1 millón? Yo tenía un profesor, el profesor de crónica y reportaje, y me decía, y él nos decía, para que pues usted tiene carro, cuando usted tenga carro, es porque usted está comiendo ya bien. Pero si usted no tiene, pero si usted pretende, aparenta tener carro sin comer bien, es grave, porque pues este es el reflejo precisamente de la esquizofrenia social. Por eso entonces muchas veces la esquizofrenia social está relacionada con que hay veces uno escucha a la gente hablando sola y preocupada por una cantidad de cosas, especialmente por las deudas. ¿Sí? Porque esta es una enfermedad que nos produce el capital, la esquizofrenia social. Cada vez hay mayores preocupaciones. Entonces, mi mamá muy particularmente también decía eso. O sea, uno no puede pegar la boca a la pared cuando uno pretende tener carro o aparenta tener carro. Y la boca pegada a la pared, decía ella. Entonces, muy curioso cómo el mundo de las apariencias, especialmente relacionada con el capitalismo, no sé, Tatiana, si lo notas, es ese ejercicio en el cual uno se pone la máscara. Irving Goffman, entonces, lo que dice es, el sujeto en su relación cara a cara, cuando está con la interacción social, pues obviamente se pone la máscara y ahí actúa de una manera, haciendo la performancia de la actuación de la vida. Cuando hablo de performance, no sé en inglés si lo podemos traducir, ambientación, sí, ambientación, no sé, Andrés. No, profe. Performance, Performance es como como presentación. teatralidad, Sí, exactamente. Sí, performance, esto. generalmente se usa, es el término performance, es sí, cuando es una presentación, algo. ¿Me escucha? Sí. Sí, señora, sí, señor. Ah, La filosofía lo viene utilizando, los estudios culturales utilizan la performance o performancia en términos de la teatralidad, ¿no? De hacer teatro de la vida. Entonces se vuelve acto de habla cuando se vuelve el acto de comunicar, que también habla Goffman y dice, no, sin sujeto no hay comunicación. Entonces, por tanto, un acto del habla, por ejemplo, para poder entender la interacción de las relaciones sociales cara a cara, es que cuando usted va, por ejemplo, en este momento, va al centro comercial en condiciones de aislamiento, ahora, en condiciones de aislamiento en pandemia, y el vigilante no lo deja entrar al centro comercial. Y entonces el acto del habla y la teatralidad, la performance se manifiesta es porque hay una autoridad que está reflejada en un uniforme de un vigilante en donde le está diciendo a usted que no puede entrar. Quítese el bendito uniforme y verá que no significa absolutamente nada y ese señor que está ejerciendo la autoridad ahí pasa a ser una persona del común y corriente. ¿Sí me entienden la teatralidad? ¿Dónde está el acto del habla también y el acto de la teatralidad? Cuando entonces nosotros hablamos del matrimonio. Inmediatamente hay un efecto, se materializa la teatralidad en tanto yo realizo el ritual del matrimonio. Entonces, las mesas, la iglesia, la decoración, está el novio esperando a la novia y está toda la teatralidad de la vida. Eso es lo que dice Irving Goffman. Entonces él dice, los seres humanos y la teoría del sujeto lo que le está diciendo a usted en las relaciones cara a cara es teniendo varias máscaras y haciendo una teatralidad de la vida. Y cuando él se quita esa máscara de la teatralidad de la vida y se va para otra situación, ahí hay otra teatralidad de la vida. Y se pone otra máscara y pues muy seguramente puede ser diferente de lo que fue en su momento, por ejemplo, en el matrimonio. Entonces tiene la cara del matrimonio y está feliz en el matrimonio y al otro día está diciendo, ¿por qué me casé? ¿Sí? Entonces hay momentos y situaciones diferentes en ese ejercicio de entender un poco las relaciones cara a cara. Y lo otro está el tema de las apariencias y cómo funcionan las apariencias frente a las condiciones de la vida. Esta muy típica que es el caso de la relación, el caso del capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo nos lleva cada día a aparentar una vida que nosotros no tenemos, que lo hace de muy mala gana, es de muy mala gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente aquí ya hay una acumulación de riqueza por parte de los ricos. Aquí ya hay una acumulación de riqueza. Ahí es donde me parece que es injusto, ¿no? Ahí es donde me parece que es demasiado, demasiado injusto.
Eso debería de tener sus justas proporciones. Está bien ser rico, pero pensemos en el otro que está al otro lado. Mírelo por acá. Inclusive, mire aquí, no tan lejos. Miremos a ver qué podemos hacer por esta gente que la clase media es lo peor. Es lo peor. La clase media es lo peor porque, miren, se mueve en esta línea y no quiere ser de acá. Y trata de llegar acá, pero la vida lo empuja a parecerse más acá. ¿Por qué? Porque mañana quiero tener el nuevo celular, porque mañana quiero tener el nuevo carro, porque mañana quiero tener el nuevo televisor, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Sí me hice entender? Hola, 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 Creo hola. que Sí, quedó profe. más que claro, ¿no? Creo que quedó clarísimo el tema. Ajá. Ahora bien, miremos entonces en las relaciones digitales con la lectura, Tatiana. Ahora sí miremoslo cómo funciona y cómo operan esas relaciones en la vida, en las redes sociales o en las redes digitales de lo que nos trae la lectura. Te damos la palabra y le damos aparte, sí, y de lo que de pronto tú hayas podido entender. Puedes compartir la lectura. Claro, sí, señor. Bueno, el profe ya nos explicó un poco de quién era el señor Erving Goffman, que fue un sociólogo y escritor considerado como el padre de la microsociología. Estudió las unidades mínimas de interacción entre las personas, centrándose básicamente en grupos reducidos. Entonces aquí en la lectura toman al autor para explicar un poco cómo el ser humano se relaciona en comunidad. En este caso ponen en referencia las relaciones cara a cara, o sea, las relaciones físicas, y ahí parten para pasarse a las relaciones que se están generando virtualmente. Entonces, una de las partes que tomé que me pareció muy importante es que cuando el individuo actúa, es decir, cuando la persona se comunica o realiza alguna acción, esta consciente o inconscientemente ya le da una intención, o sea, todo lo que él hace tiene una intencionalidad. Y a partir de ello busca construir una relación con los demás. Pues ya sabemos que los seres por naturaleza somos sociales y buscamos encajar en comunidades. Bueno, basado ¿en qué, profe? En las apariencias, hay un ejemplo que ponen mucho más abajo que me pareció muy interesante basado en las redes sociales. Y era que los autores nos decían como, imagínese que usted se fue de viaje y toma una foto cuando va a viajar, o sea, en el aeropuerto antes de realizar el vuelo. Y usted se encuentra súper feliz, súper contento y eso es lo que sube. Entonces, sus seguidores perciben esa felicidad que usted narra a través de su foto. Pero resulta que en ese paseo que usted realiza, usted tiene chascos, o sea, le pasan cosas infortunadas y no la pasa tan bien como presuntamente está evidenciando en sus redes. Y bueno, Tatiana, entonces en ese sentido, ¿cuántas máscaras utilizó en esos dos momentos? Va feliz al avión y está feliz y publica la foto de esa, la felicidad. Esa es una una más, máscara. Y entonces sí, en la realidad se le presentan muchos chascos, ahí sería otra máscara. otra máscara. Y cuando se está devolviendo de viaje, vuelve y toma otra foto, otra vez feliz. O, no sé, ejemplificando la diversión que está pasando, otra máscara. Entonces ahí es donde el individuo empieza a aparentar. O sea, una cosa es su entorno físico, por decirlo así, lo que realmente está sucediendo, y otra cosa puede ser lo que publica. Entonces ahí explican que puede llegar a haber una dualidad. Dos situaciones completamente distintas, pero en las redes se quedan con lo más bonito, con esa apariencia más bonito, con lo que a mí me sirve para mis seguidores, con lo que yo quiero proyectar. Exactamente, tú lo has dicho perfecto. Entonces, cuando a uno, es una ofensa, ¿no? Que, ves uno, que yo he escuchado a la gente que le dicen, ojalá que seas tan feliz como publicas todas tus cosas en redes sociales. Es una Sí. cachetada lo que le dan a uno, qué ofensa tan terrible.
Entonces yo, por ejemplo, soy muy prevenido de publicar cualquier cosa por redes sociales porque la gente, perdónenme la expresión, es hijo de puta. Entonces, prefiero ser más mesurado en la publicación de las redes sociales y no ser como tan... Mejor dicho, me gustan las redes sociales, pero prefiero ser cuidadoso, prevenido. La palabra, la reflexión de ayer, prudente con esas cosas. ¿Sí? Y no me gusta, por ejemplo, meterme en discusiones de política que más adelante lo podemos ver con la buenista, la cínica y la escéptica, de lo que habla la lectura. Sigamos, Tatiana. Bueno, profe, entonces eso me lleva a reflexionar y también es un poco con lo que está pasando ahorita a través de las redes, que son los estereotipos de belleza. Entonces salen estas mujeres como las Kardashian, las modelos de Victoria's Secret, mostrando un cuerpo en redes que realmente puede que no exista en la vida física, por decirlo así, porque estas fotos tienen edición, son maquilladas, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo, es la apariencia y lo que ellas quieren proyectar para que las sigan, para poder vender su imagen, para poder vender sus productos. Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, uno de los autores que toman dice que vivimos es en un simulacro. Buscamos tratar de representarle, entre comillas, una realidad física, la realidad física en la realidad virtual, pero que realmente se están generando muchos cambios en la cultura partiendo de ello. No sé si mis compañeros quieran decir algo, aportar algo más respecto a lo que se está diciendo. Sí. Yo pues Dale, como para dale. complementar lo que dice Tati respecto a la sociedad de simulacro, que sí es un planteamiento que hace el filósofo francés un filósofo francés. Entonces, él habla de una sociedad de simulacro y uno de los ejemplos que él ponía que me pareció muy interesante y lo puse y lo apliqué a mi realidad, es de las últimas tendencias que, que está de moda en Instagram, que es, que es llamado Finstagram, que significa falso Instagram, en el que se crean dos cuentas, por ejemplo, una de ellas es pública y la otra es privada. En la pública es donde uno sube las mejores fotos, ellos los ponen con palabras divino de la muerte, entonces uno sube las mejores fotos, las fotos más bonitas, más profesionales, mejor dicho, donde uno quede bien lindo. Y en la otra cuenta, que es privada, es donde uno tiene a las personas más cercanas, a los amigos más cercanos, a la familia. Y en esa cuenta uno sí sube la realidad como es. Entonces, uno puede subir una foto así despeinado o cosas así. Entonces, yo leí ese ejemplo y lo apliqué conmigo porque literalmente esa soy yo tengo dos cuentas, por ejemplo, en Facebook y es igual. Entonces, en una de ellas, que es donde yo tengo muchísimos amigos, pues, entre comillas, en esa cuenta yo subo las mejores fotos y tengo otra cuenta que es privada, que es donde tengo a mis amigos más cercanos y a mi familia, y es ahí donde yo subo pues fotos normalitas, digámoslo así. Entonces sí es algo muy interesante el tema de que vivimos en una sociedad de simulacro. Pero, Las apariencias... y compañeros, es raro, ¿no? O sea, bueno, Nicole, digamos, yo te pregunto, Nicole, ¿por qué manejas dos cuentas? Yo solo manejo una en cada perfil, pero tú, ¿por qué manejas? ¿Cuáles son tus intenciones al manejar dos cuentas? Puede ser Bueno, económicas, sí, porque digamos, puede ser un perfil corporativo, ¿sí me entiendes? sí. O sea, ahí manejas otro tipo de información. Bueno, pues para comenzar, yo esas cuentas las tengo creadas desde hace muchos años. Y bueno, la intención que yo tenía en ese tiempo, y bueno, y de pronto siga con la misma intención, es que yo comparto muchas cosas en una cuenta que es donde yo tengo la mayoría de personas, literalmente tengo 5.000 amigos en Facebook, y lo hago más es porque, no sé, porque en esa cuenta no tengo agregado, por ejemplo, a mi familia, no me gusta, ¿sí? Que porque, no sé, por cierto tipo de interés de que mi familia no vea mi contenido, supongo yo. Y en la otra cuenta pues tengo ya mi familia, que es donde yo publico ya todo, ¿cómo decirlo? Sí, ya
publicaciones normales, yo lo digo con esas palabras. Pero sí, básicamente pues es por eso, no sé. Que no es malo, ¿sí? Que no es malo tener 2 cuentas, ni 3 cuentas, ni 4 cuentas. No. Para nada, no, 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 no. Sí, no. No tiene ninguna mala intención sobre el tema. Sí, lo que Bueno, pasa es que ha definido de todas maneras un ejercicio muy bonito el tener 2 cuentas y ha definido las audiencias. Una cosa es mi audiencia de mi familia, en la cual yo tengo que ofrecer un contenido totalmente diferente al que quizá puedo ser mucho más irreverente al ejercicio de publicarle en la cuenta de los 5.000 seguidores, en donde sobrepasa el número de un bar. ¿Sí? No pasa absolutamente nada, no sucede, no sucede absolutamente nada en ese ejercicio. Más bien si nos ejemplifica un poco en cómo podemos construir esas redes sociales y constituir de pronto las relaciones sociales virtuales, que es lo que marca la diferencia. Pero tener 2 o 3 cuentas no es malo, para nada, no pasa absolutamente nada, sino tal que ha vez, definido las audiencias. sí, y tal vez, La familia no es lo mismo que los amigos. sí, exacto. Y tal vez, profe, pues ya también como pensándolo un poco más, no sé por qué de pronto a las personas que tengo agregadas, digamos ya como familia y personas importantes, les va a interesar más cómo yo me sienta, porque generalmente uno en esas cuentas privadas publica todo. Entonces, cómo yo me siento, si estoy deprimida, si estoy feliz, si estoy, ¿sí? En cambio, en la otra cuenta que es la pública, pues a esas personas como que no les va a interesar, digo yo. Con una razón más para entender que sí tiene definidas las audiencias. No pasa absolutamente nada. Muy bien, muy bien. Total, profe. Pero así como está el caso de Nicole, que lo hace por audiencias, y me imagino que sí, porque lo sé, ella también se está enfocando hacia un perfil profesional, un perfil de comunicadora social. También está el de la persona que lo hace como para ocultar ciertas cosas de su verdadera Ah, vida. eso ya es otra cosa, eso es una segunda vida, eso es lo famoso Exacto. Second Life. ¿Sí? Entonces, ¿qué soy yo entonces? Acá soy una monjita y por la noche en otra cuenta soy, no sé, un criminal, lo voy a inventar, Exacto. que es totalmente diferente. Es el mismo ejercicio del ser rico y el ser pobre, pues no es malo, no es malo ser rico ni malo ser pobre. Más bien es cómo opera la injusticia dentro de esas 2 relaciones de poder, porque ahí es una relación de poder, una microfísica también del poder, como de alguna manera Goffman nos habla, ¿no? La microfísica del poder funciona en que, pues obviamente yo teniendo plata me aprovecho de eso, jugando con la dignidad del que no lo tiene, por ejemplo, de los pobres. Eso sí me parece más grave aún. Bajemos un poco las lecturas y leamos entre todos, eh, Tatiana, los ejemplos, por ejemplo, de dónde nos volvemos buenistas, cínicos y escépticos en la realidad, en las redes digitales, que me parece bien interesante. Está bien abajo, ya voy. Sí, bien interesante mirarlo, ¿no? También hay otros autores que tocan acá que me parecen interesantes como Bauman, ¿no? Bauman habla, es el de la sociología líquida y él tiene un texto muy bonito que se llama El normal caos del amor, para que lo lean. Pues la introducción, son 3 o 4 hojas de parte de la introducción en donde dice que, pues, que inclusive las relaciones amorosas ahora ya son líquidas, son efímeras, se vuelven gaseosas. Profe, y digamos, bueno, qué pena interrumpirlo. Algo Tranquila. que sería chévere, o sea, tratarlo, es que las redes sociales son muy atrayentes por el hecho de que no hay unos comportamientos definidos, no hay reglas, de alguna manera tú puedes hacer lo Súper. que tú quieras. Entonces, Muy eso atrae bien. muchísima gente. ¿Qué Súper, cosa? tú das una cosa que postula Goffman, ¿no? Y entonces Goffman dice, en las relaciones cara a cara hay que responder a ciertos comportamientos sociales. En las redes digitales no. Sí, él va mucho más allá y él dice eso. Dice, cuando tú tienes una máscara, recuerda que no solo tienes que comportarte, tienes que aparentar, sino también tienes que actuar bajo las normas establecidas de las relaciones cara a cara. Entonces hay unos niveles de comportamiento dentro de las relaciones. En cambio, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales no pasa absolutamente nada. En las redes digitales no tiene un esqueleto, no tiene una metodología, no tiene un procedimiento de cómo debo yo comportarme. Esa es la gran diferencia. Sigamos. Esto es lo que me Ajá, estaba diciendo, sí. ajá.
¿Lo leo? Sí, vamos a leer entre todos, 3 posibles respuestas a la identidad política. Cuando nos hablamos de la identidad política, hablamos de cómo yo o en qué lugar yo, Sebastián, Andrés, Nicole, Tatiana, todos los demás, María Paula, se paran en el lugar de sus redes sociales, donde yo soy escéptica, donde yo soy cínico y donde yo soy buenista. Sí, es importante entonces dónde me paro y quién soy yo en las redes sociales para tratar de entender un poco la identidad digital que me puede generar esas plataformas digitales. Leamos muy detenidamente, ¿no? La buenista. ¿Qué es la buenista en las redes sociales? ¿O quiénes nos identificamos con ser buenistas? Dale. La buenista. Dentro de esta respuesta que hemos denominado así por su lectura optimista de los efectos de las redes, uno de los principales exponentes es, sin duda, Joshua Blenker, quien en su obra La riqueza de las redes, como la producción social transforma los mercados y la libertad, año 2015, reflexiona sobre las posibilidades que las redes digitales ofrecen para el trabajo colaborativo orientado al pro común, bien común. En esta dirección, define cómo estas facilitan un tipo de acción individual descentralizada que es puesta al servicio de una producción entre iguales, cuya base de unión es la cooperación y cómo además fomentarán un mayor espíritu crítico y autorreflexivo. En la misma línea, Bennett y Serberg creen que las redes digitales introducen un nuevo tipo de acción conectiva que diferencia de la tradicional acción colectiva y que resolvería el problema del free rider que con frecuencia ha distinguido a esta última. De esa forma, lejos de ser un acto de postureo, la participación en estas redes parte de una automotivación del propio sujeto que comparte contenidos que tiene ya interiorizados y cuyo intercambio genera un vínculo personal con otros, ya que la persona que comparte espera el reconocimiento y el intercambio de nueva información por parte de esos otros, haciendo de la coproducción o codistribución de información su eje central. Es en ese sentido en el que afirma que pasar a la acción pública o contribuir al bien común llega a ser un acto de expresión personal y reconocimiento de autovalidación, logrado mediante el intercambio de ideas y acción en relaciones de confianza. Muy bien, entonces, ¿quiénes estamos o quiénes somos buenistas en las redes sociales? Y ahí está definiendo precisamente que aquí lo que hay es un trabajo colaborativo en quienes están de este lado, ¿no? Hay un bien común y que está preocupado por ejercer un asunto de cooperación y de mutualidad, ¿no? Que a esto se le denomina un asunto de conectividad y de postureo, pero también está relacionada con una automotivación que nace precisamente de compartir cierto contenido. Entonces, ¿quiénes son los que hacen eso? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos líneas de estudio. Hay redes que están relacionadas con creación de grupos relacionados con estudios. Por ejemplo, un semillero de investigación. Hay uno Facebook en donde habla sobre semilleros de investigación. Entonces, nosotros nos unimos a esos grupos porque son mi interés. O un grupo, por ejemplo, relacionado con los videojuegos. Claro, ahí lo que les interesa es compartir los conocimientos relacionados con los videojuegos. Lo mismo sucede con los grupos de semilleros en las redes sociales. Entonces yo comparto mi conocimiento a través de esas redes sociales, generando obviamente una automotivación en mí para poder compartir este conocimiento. Entonces son las redes de conocimiento las que se constituyen, o las que se constituyen a partir de ser buenistas. ¿Sí? Cómo yo colaboro con el otro para poder tener una manera de compartir mi conocimiento. Esa es, a ver si podemos identificarnos nosotros con ser buenistas. La pregunta es, ¿estamos en un grupo de conocimiento? ¿Estamos en un grupo de, no sé, de aldea social? ¿Estamos en un grupo social particular relacionado con unos gustos personales o particulares que otros lo tienen? Esa es la gran pregunta sobre la buenista. Miremos entonces quién es la cínica o quiénes son los cínicos. Andrés, Profe, leamos. Dime. profe, qué pena interrumpir. Bueno, algo que me Tranquilo. pasaba fue cuando leía estas 3 pautas, yo decía, yo soy las 3, he sido las 3 en algún momento en el uso de todas mis redes. O sea, no me puedo Ah, definir como una sola.
Entonces ahí también, ¿y cuál es mi identidad? ¿Por cuál me voy más? ¿Cuál es la que realmente se ve más evidenciada en mí, por decirlo así? Sí, es cierto, uno está en las tres, pero hay veces que uno puede definir en qué lado está uno. Y creo que eso también tiene que jugar con el tema de la edad. Yo, por ejemplo, no me siento ni cínico ni escéptico. Me siento más buenista a esta edad, pero si tuviera la edad de ustedes, muy seguramente sería muy cínico, muy cínico. Sigamos. Adelante, Andrés. Eh, Perdón, es que no, ya, espérame. Hemos caracterizado, sí, vamos ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, hemos caracterizado esta respuesta como cínica, ya que de forma implícita asume que la actividad de las redes tiene mucho de postureo. Abro paréntesis. Al reforzar la mencionada visión de la política como un entretenimiento o juego, mediante comentarios jocosos, historias frikis o el uso de memes, gamificaciones o GIFs. Cierra paréntesis. Aunque luego dicho postureo pueda resultar, luego dicho postureo pueda resultar funcional para los verdaderos activistas. Con ese argumento de fondo, Ethan Zuckerman, entre paréntesis 2013, plantea espérame, The Cute, La teoría del gato lindo del activismo digital, en sí, español. sí. The Cute Cat Theory of Digital Activism, según la cual muchos de los usuarios que participan en las redes no están en verdad interesados en cuestiones políticas y tienen más bien fines mundanos. Sin embargo, esa actividad lúdica en redes como Facebook o Twitter protege a los verdaderos activistas, ya que si estos solo contaran con sus propias redes especializadas de activismo profesional, podríamos decir, mm, podríamos decir que quedarían desprotegidos en un doble sentido. Por un lado, las autoridades tendrían más facilidades para identificarles y controlar, censurar o mitigar sus acciones. Y por el otro, el hecho de que existan muchos usuarios de estas redes hace casi imposible que algún gobierno se atreva a clausurarlas debido al... ¿Y ahí qué? Bajemos, Tatiana. Bajemos un poco. Al efecto de onda expansiva. Vamos a resaltar Entre- eso, onda expansiva. Tengámoslo ahí muy presente. ¿Listo? Siga. sí. Que podría llegar a tener con miles de individuos enfurecidos dispuestos a salir a las calles para evidenciar la censura y exigir su restitución, con los riesgos para las autoridades de que en tal caso esas personas despolitizadas, entre comillas, terminen tomando conciencia, entre comillas, y se politicen. Muy bien. Entonces, ¿quiénes pueden ser cínicos? Los youtubers, sin duda alguna. Ellos están Sí, totalmente despolitizados. A ellos no les interesa un activismo político en las redes sociales. Un ejemplo muy concreto. Este González, el que ahora se parece a Jaime Garzón y entrevista a todo el mundo de una manera muy jocosa. Acuérdeme en el nombre. Alejandro Riaño. Sí, el que es Alejandro Juan Piz Riaño. González. Juan Piz González. Juan Piz González toma de alguna manera la realidad social que vive Colombia, burlándose de todo lo que sucede, pero él está totalmente despolitizado. ¿Cuál es el riesgo en las redes sociales? Él es un total cínico. No es que lo haga mal, lo hace muy bien. Él es un total cínico. ¿Cuál es la preocupación de las redes sociales? Que tenga tanta expansión, que se genere una onda expansiva en estos gustos, que el discurso de él en las redes sociales, después de estar despolitizado, se politice tanto que de un momento a otro salga toda la gente y ocurra un activismo político en las redes sociales y en la presencialidad. Eso es lo grave de estas cuentas, ¿no? De estas personas que están en esta postura de los cínicos. Entonces se vuelven cínicos porque pues ellos pretenden burlarse de todo, pero en efecto la sociedad sabe que se está burlando de una manera seria.
¿sí? O lo mismo sucede con ciertos retos que se publican en las redes sociales por una persona, entonces ahí hay una onda expansiva del mensaje y hay muchas personas que siguen. El caso de la ballena azul, el caso, por ejemplo, del Pokémon Go, todo este tipo de cosas hace que se genere un ejercicio de activismo digital, pero desde un lugar, desde lo despolitizado. Están sin política, sin orientación política más bien. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el riesgo? Que como no hay un control sobre este tema de los mensajes, pues el Estado no puede controlarlos. Si se llega a politizar, puede suceder un ejercicio de onda expansiva en el cual el mensaje cale en la sociedad y se genere un control o una conciencia más bien politizada. ¿Dónde opera este ejercicio, por ejemplo? ¿Dónde opera? En las marchas de los estudiantes, que puede iniciar, por ejemplo, una convocatoria de una marcha estudiantil y cómo el fenómeno en redes sociales, inicia en redes sociales y cómo ese fenómeno en redes sociales crece tanto, se vuelve una onda expansiva en redes sociales que luego se materializa no en la virtualidad, no solo en la virtualidad, sino también se materializa obviamente en el ejercicio de hacer la presencialidad real de la marcha o de las marchas. Un ejercicio muy particular sobre eso, ¿no? Intencional o no intencional, eso después se descubrió. En el año 2019, en las marchas del N21, al siguiente día, no se generó un comentario que los delincuentes estaban entrando a los conjuntos y muchas personas tuvieron que dormir en las puertas de los conjuntos para que los malandrines no se entraran, y después resultó un asunto de un pánico que se generó por redes sociales. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, profe. Pues se politizó, ¿sí ve? Entonces, un comentario de esos con una intención, con una mala intención, pues la gente lo creyó y se politizó. En vista de que se politiza, entonces la gente toma acciones. Y ahí se generó una onda expansiva muy clara. Donde también lo podemos ver, un clásico, por ejemplo, en los inicios de la radio, en 1930, 1940, cuando comenzaron a narrar en Estados Unidos la llegada de los extraterrestres a la Tierra, pues se politizó y la gente lo creyó y mucha gente comenzó a suicidarse, a matarse. Me están trayendo un remedio aquí, es que para adelgazar, en 3 días me lo he tomado ya y me ha adelgazado, siento que he aumentado de peso. Gracias, señorita. Agua caliente todos los días. Sigamos con la política y la despolitización. ¿Sí entienden el ejercicio de quiénes son los cínicos? ¿Quiénes pueden estar los cínicos? Ustedes, nosotros, ¿no? De pronto. Que no se llegue a generar una onda expansiva, bueno. Sí, Pero sí. en algún momento somos cínicos, ¿no? En algún momento somos cínicos, sin duda alguna. ¿Es entendido quiénes pueden estar ahí dentro de los cínicos? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Otro cínico, por ejemplo, otro de esos cínicos así muy particulares. El youtuber de los 40, este que está trabajando en los Daniel Samper, pues él es del activismo de sofá, ¿sí? Entonces él comenta y habla y dice una cantidad de cosas, pero pues el activismo se queda ahí y la gente le va siguiendo y lo va generando como una onda expansiva. Los Danieles, por ejemplo, el portal de los Danieles puede ser un ejemplo muy concreto de ser cínicos, ¿no? Cómo cuentan la realidad, cómo la gente los sigue por redes sociales, que no se haya materializado en la presencialidad es diferente, pero tienen unas cuentas súper poderosísimas. Sigamos, la escéptica o los escépticos, ¿quiénes somos? ¿Quién quiere leer? Tatiana, Britney, por favor. Nicole. Nicola o Britney. Bueno, la escéptica. Esta respuesta incluye, sobre todo, a aquellos que miran de forma escéptica las grandes virtudes de las redes digitales que destacan los más optimistas. Uno de sus principales exponentes es Evgeny Morozov, 2009 entre paréntesis, quien critica la ciberutopía, que en ocasiones se ha generado en especial tras las revueltas sucedidas en el mundo árabe desde 2011. Lejos de creer que estas redes forjan identidades políticas consistentes, el autor considera que fomentan más bien un tipo de activismo perezoso que denomina slacktivism,
slacktivism en español, algo parecido a activismo de sofá. De forma que más que una utopía, lo que se produce es un espejismo, el de unos usuarios que generan la falsa ilusión de que por unirse a un grupo de Facebook o hacer un retweet están participando de una revuelta o similar. En un sentido parecido, Gladwell, 2010 entre paréntesis, subraya cómo el compromiso político que se crea en estas redes digitales, al no darse encuentros cara a cara ni suponer grandes esfuerzos ni riesgos físicos, es débil y puede fragmentarse fácilmente, ya que, a diferencia de las movilizaciones clásicas, no permite afianzar un vínculo social fuerte entre sus participantes. Como ejemplo de esto último, el autor destaca la fortaleza de las movilizaciones en favor de los derechos civiles que comenzaron al inicio de la década de los años 60 y como gracias a que sus miembros fueron firmes y perdieron el miedo a cualquier tipo de consecuencia, lograron triunfar. Una circunstancia que estaría lejos de lo que sucede en el ámbito digital, ya que el éxito del activismo de Facebook no está en motivar a la gente a hacer un sacrificio real, sino en motivarles a hacer cosas que la gente hace cuando no está suficientemente motivada para hacer un sacrificio real. Muy bien, ¿hay algo más ahí de ahí para abajo? No, listo, vienen las conclusiones. Entonces acá hay algo particular, ¿no? Antes de entrar a la escéptica, también quiero contar en términos negativos los cínicos, ¿no? Eh, pues es decir, hablamos, por ejemplo, de esos activismos políticos que podrían funcionar como las marchas de los estudiantes, pero uno en sentido negativo, siendo cínico, la liendra. O, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de los 33 niños quemados en Fundación. ¿Recuerdan esa noticia? No sé si la recuerdan. Si no la recuerdan, no pasa nada. Miren, No, profe. bueno, Sí, o sea, sí recuerdo el título, pero no muy bien. que se quemaron, Sí, que profe. en un bus se quemaron En un 33 bus. niños, Sí, se sí, sí, quemaron sí. 33 niños En un bus de colegio, ¿verdad? en Sí, un sí. bus intermunicipal que recogió a 33 niños que Sí, iban a sí, una sí, sí, ya me actividad, acuerdo. se quemaron por allá en Fundación, y hubo un corto y el bus se prendió y no pudieron sacar a los niños y se quemaron 33 niños. Entonces, un estudiante de Derecho de la Universidad del Tolima o de Ibagué, no recuerdo, hizo un comentario en sus redes sociales que, como diciendo, quedaron así quemados o chambuscados los costeños, cosas así. Entonces, pues todo mundo se le fue encima, ¿no? Este es un tipo de mensaje cínico, burlándose de la crueldad de la gente, de la dignidad de la gente, de la situación que vive la gente. Entonces, es terrible, porque pues ese cinismo no funciona, ese cinismo es el que de verdad no funciona para nada. Otro, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de esta periodista Wills, que en el inicio de las marchas dijo que por qué estos estúpidos estudiantes o profesores hacían marchas sabiendo que estaban taponando la ciudad. Y se le fue todo mundo encima y ella lo publicó tras de eso en un video, ¿no? Y así lo utilizaba. Ese cinismo no funciona. Es el cinismo contado desde lo negativo, ¿no? Desde lo que... Y se genera una onda expansiva, pero una onda expansiva en contra de ella, o en contra de ellos, o en contra de quienes publican esa información. A este muchacho de derecho, de estudiante de derecho, le tocó retractarse y después estuvo amenazado y le tocó esconderse un muy buen tiempo porque le hicieron la vida imposible. Y a esta muchacha Wills, pues le tocó también salir de sus, entrevistarla, la entrevistaron varios medios y le tocó pedir excusas, pues obviamente por esta situación. Otro efecto, por ejemplo, negativo de ese cinismo, los artículos que publicó en algún momento Alejandra Azcárate sobre las gordas, ¿no? Sobre las mujeres gordas y cómo hablaba muy mal de ellas y se le fueron encima feministas de todo lado, de todos los rincones y mujeres, porque pues obviamente las mujeres de verdad tienen curvas. Hay una película de ese título, ¿sí? Las mujeres de verdad tienen curvas. Entonces,
Es una película centroamericana, creo que guatemalteca o de México y Guatemala, alguna de estos lugares, y cuentan de verdad cómo las mujeres en verdad sí tienen curvas. ¿Sí? No, no toda la mujer es una mujer como ella, esbelta, bella, delgada, ¿no? Para nada. Entonces, es bastante cruel porque este cinismo no funciona, no opera. Más bien se opera como onda expansiva en contra de ese tipo de publicaciones. En el caso del escéptico o de la escéptica, pues es muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, en la construcción política de la identidad social, cuando hablamos de la construcción política, es la posición política que yo tengo frente al tema de las redes sociales y el lugar en el cual me ubico. La escéptica o el escéptico lo que hace es invitar a las marchas, pero lo más curioso es que invita a las marchas desde su sofá y desde la comodidad de su casa, sin necesidad de enfrentarse a la realidad. Entonces, por eso ponen el ejemplo del activismo que generó este señor Evgeny Morozov, que lo hizo desde su sofá, desde su casa, protestando por la situación árabe y por la primavera árabe que se estaba viviendo en Medio Oriente, pero a ver si él salió. No salió a marchar, no salió a protestar, sino que desde la comodidad de su casa, con las redes sociales, hace ese tipo de protestas. ¿Cómo se ve? Aquí, por ejemplo, las marchas relacionadas como con el tema de la paz. Entonces, no, estamos en contra de la guerra, que no sé qué, que sí sé cuántas, pero pues todos hablando desde su casa y mucha gente marchando por la paz. Creo que ese es el activismo perezoso y el activismo de sofá que de alguna manera nos lleva a ser escépticos y a no creer como tanto en esas maneras como de hacer contenido digital o por lo menos de generar un mensaje en las redes sociales. Lo que pasa es que estos mensajes, quienes los publican son poderosísimos porque contienen una onda expansiva que se va regando y regando y regando, una bola de nieve que pues cala en las redes sociales, pero en la presencialidad no pasa absolutamente nada. Vamos a marchar, todo el mundo hablando en las redes digitales que vamos a marchar, y cuando uno sale a las calles, pues las calles vacías, nadie está marchando. ¿Por qué? Porque el activismo se hace ahí, en las redes digitales. Eso es fundamental, es importante, es importante. Muy bien. Aportes. ¿No? Bueno, leamos entonces las conclusiones para finalizar. Profe, bueno, qué pena, es que tengo el internet lento. Digamos como aportes a lo que yo decía, que yo en algún momento siento que he sido todos. Y ahorita que usted relaciona lo de las marchas con con la respuesta escéptica, sí fui, o sea, digamos, yo inicialmente sí salí a marchar como los 5 primeros días, haga de cuenta. Pero entonces ya después dejé de ir por, no sé, implicaciones de tiempo, por el lugar, por la lluvia, que también me generaba pereza, pero yo seguía muy activa en las redes. Entonces, literalmente se estaba dando un activismo de sofá, que no tenía una onda expansiva tan grande como la pueden tener algunos de estos influencers. Obviamente, sí. Entonces esto Pero está, sí se da. claro, este activismo o bueno, estas características es para la movilización en redes sociales. Esta construcción política de las identidades en las redes sociales es bastante particular entenderla. ¿Cómo genero yo una onda expansiva a partir de los mensajes que puedo publicar? ¿De dónde salió Margarita Rosa de Francisco ser una influencer? Pues porque genera un activismo político desde las redes sociales. ¿Sí? Muy bien. Conclusiones. ¿Sebas, quieres leer? Ya hemos escuchado tu Sebastián, ¿Vale? dale. Vale. Hazle. A lo largo de este texto y con los ejemplos de redes como Facebook, Twitter o Instagram como excusa, hemos intentado poner sobre la mesa cuestiones que, para quienes nos consideramos analógicos, entre comillas, inmigrantes digitales, entre comillas, o simplemente usuarios hábiles, ¿esperen que me llaman? Ahorita estoy en clase. O simplemente usuarios hábiles y familiarizados, pero reflectivos en su uso. Nos planteamos en el día a día. Para nosotros las redes digitales no son buenas ni malas en sí mismas. Su uso puede o bien permitirnos estar más cerca de personas de las que estamos separadas espacialmente, conocer a desconocidos con los que compartimos.
algún, ahí, alguna actividad o interés de multiplicar nuestros vínculos débiles, superando así el gran problema de cómo crear vínculos débiles cuando se carece de cierto capital cultural, o bien alejarnos de la realidad física en un encuentro de copresentes en el que cada uno solo está pendiente de su teléfono móvil y la conversación se desvanece. Al tiempo que comenzamos a sentirnos miserables, envidiosos o desafortunados frente al supuesto éxito que los demás proyectan en sus redes. Más allá de los efectos que pueda tener su uso, que varía según la utilización que hagamos de nuestro propio estado emocional y de otras cuestiones, de otras muchas cuestiones. De lo sí estamos seguros es de que en tales redes existen formas originales por las que nos reconocemos a nosotros mismos, nos presentamos ante otros usuarios y relacionamos con ellos. No pensamos, por lo tanto, que solo sean un vínculo de comunicación entre ausentes, sino que las redes digitales pueden reinventar un modo de relacionarse, ponerse en cuestión o espacialidad en las relaciones entre compresentes y crean nuevas rutinas de acción, normas y convenciones sociales que a veces trascienden un espacio cultural, me perdí, trascienden, ahí, gracias, un espacio virtual, aunque Goldman apenas sí llegó a imaginar, a buen seguro estaría encantado de estudiar. Nuestra presentación en el mundo virtual quizá puede involucrar postureo, entre comillas, adopción de ciertos hábitos, poses y actitudes más por apariencia que por convicción, pero no necesariamente impostura, imputación falsa o maliciosa o fingimiento con apariencia de verdad. En las distintas identidades y relaciones que adoptamos en las redes, en muchas ocasiones somos paradójicos, contradictorios y volátiles, pero también es probable que menos histéricos y más libres. Muy bien. Muy bien. Entonces lo que estamos... Dos reflexiones muy importantes, y es que el hecho de estar en redes sociales y de poderle hacerle seguimiento a varias cuentas no es bueno ni es malo, para nada. Sirve más bien como una extensión del cuerpo para poderme relacionar con otros y entender otras dinámicas. Y la otra reflexión es que, en efecto, Goffman nos explica muy bien la relación cara a cara a partir de la vida cotidiana, de la presentación en la vida cotidiana de las personas, pero muy seguramente lo que dice ahí las conclusiones es que a Goffman le hubiese gustado entender cómo eran las relaciones digitales o cómo son las relaciones digitales. Sí, señor. Esta conclusión me hizo acordar de dos cosas, de dos temas en específico. Uno, que pues por allá en el año 2015, yo no me acuerdo bien, había escuchado hablar a mi padre de que ahora un perfil de Facebook es la hoja de vida de las personas. Sí. Porque básicamente ahí están los gustos de la persona, ahí está en qué se dedicó, la escolaridad, el nivel académico, obviamente, y demás cosas. Entonces, que esa era como la nueva hoja de vida, que ahora nada más envía un link y ya, ahí se veía todo. Sin duda alguna, ahora las empresas consultan mucho las redes sociales. Muchas personas han dejado de ganarse muy buenos puestos u oportunidades laborales porque en algún momento de la vida hablaron mal de esa empresa. Por ejemplo, yo soy auxiliar de vuelo y en algún momento tuve un vuelo con Avianca y me fue mal. Entonces, en mis redes sociales publiqué la demora de Avianca, como siempre. Y se presentó una oportunidad laboral. Allá siguen mucho las redes sociales y se vuelve una condición para, pues, obviamente no contratarlo, que no debería de ser así, pero sucede. Pero sucede sin duda alguna. Profe, Te escuchamos. yo quiero agregar otra cosa como conclusión, y es que todos, absolutamente todos, tenemos ese postureo, como mencionan en el texto, y más por apariencia, ¿sí? Y también otra cosa que quería destacar es que, bueno, para nosotros también es muy importante, eso actualmente también aplica para todos, que buscamos tener una muy buena
apariencia o una muy buena presentación ante las redes, ante las personas o los usuarios de redes sociales, en las redes sociales. Entonces, por eso, al principio del texto, ya bien arribita, que decía que no se sabía qué foto subir. Si uno sube una foto mostrando un poquito la espalda, o un poquito de piel, entonces van a pensar que uno es mostrón o tiene a los jefes detrás de uno. Eso decían. Si uno sube Sí, uno con el esposo y los hijos, que uno es muy ñoño o cosas así. Entonces uno se enfoca muchísimo en ese tema de aparentar y quedar uno muy bien frente a los usuarios, en este caso, que son de las redes digitales. muy bien. O sea que, claro, es así. Y muy pertinente entonces el título. Nuestra foto de la cédula del DNI, porque los autores son españoles, como ya se les llama la cédula de DNI, no es la que de verdad refleja, ni mucho menos la fotografía del perfil. Tampoco es lo que yo de alguna manera puedo reflejar, ¿no? Es el momento o el fragmento en el cual capturé esa realidad y eso era lo que estaba viviendo, pero puede ser otra vida la que yo estoy obviamente reflejando. Esa era la reflexión, obviamente, de las lecturas. Me parece que hemos llegado a una parte fundamental, que es entender cómo funciona o cómo opera la vida cotidiana, no solo en la cara a cara, en las relaciones cara a cara, sino en las relaciones digitales y cómo se va construyendo una identidad, que acá es una identidad política. La postura política a partir de ese contenido que yo publico desde ser buenista, cínico o escéptico. ¿Algo más? ¿Preguntas? Sí, no, sí, Dale, también dale, que dale. uno muchas veces se deja también como influenciar por ciertas tendencias, ¿no? Que están, digamos, en las redes. Entonces, si, digamos, Kim Kardashian publicó una foto con el cabello corto, entonces se impuso ya la moda del cabello Cuello corto. Entonces, corto. sí, uno se deja mucho influenciar de esos personajes públicos o de esos personajes que son muy reconocidos en las redes digitales. Entonces uno siempre, aunque no sean sus gustos, uno los Copia. acoge. Exacto, Ah, los uno los copia. copia y reproduce el discurso inicial. Sí, ese es otro activismo político bien interesante desde el cinismo. Pero tranquila, no te preocupes que cuando estaba la televisión y mandaba la parada a la televisión, estos son los medios digitales, pero cuando mandaba la televisión, que es un medio tradicional, era lo mismo, ¿sí? Entonces había un comercial que decía, yo quiero tener el pelo de Britney Spears, quiero tener las piernas de Beyoncé y el cabello de yo no sé quién y en fin una cantidad de cosas. También era lo mismo, ¿no? Y lo mismo sucedía con los comerciales, por ejemplo, de Bavaria, ¿no? Las chicas águila, todas querían ser chicas águila. Ese es en el caso de las mujeres, porque los hombres o los medios de comunicación también nos venden el ideal de belleza y el ideal de ser hombre. Ayer estaba leyendo un artículo sobre el tema de otras masculinidades, que ante el discurso explosivo en estos tiempos de equidad de género y de feminismo, creo que las otras masculinidades también están aportando de ahora un nuevo discurso desde el género, desde la equidad de género, porque la equidad de género no solo se trata de mujeres, se trata de todas las orientaciones sexuales que hay en particular, ¿no? Cuando uno habla de equidad de género no habla solo de mujeres, habla de todas las orientaciones. Entonces ya también se está fortaleciendo el discurso de otras masculinidades, porque pues hay muchos hombres que no se sienten representados en la masculinidad. Lo que pasa es que hay un tabú muy fuerte y es que el hombre es fuerte, no puede llorar, en fin, una cantidad de cosas, que es el estereotipo del hombre blanco, racial, tipo europeo, proveedor del hogar, representante de la masa muscular, pero pues hay otras masculinidades que no se representan en eso, que aparten de otras orientaciones y de otros gustos muy particulares. Y eso es lo que está reclamando de alguna manera esas otras masculinidades, contarse desde otros lugares, ¿no? Porque el discurso feminista sí logró su objetivo, anular la masculinidad. Entonces lo que se busca ahora desde el discurso de la equidad de género es que también tenga una oportunidad las otras masculinidades para entender, ¿sí? De pronto yo soy el padre que estoy en la casa, no trabajo y que estoy dedicado al hogar.
y eso representa mi masculinidad. Y eso no quiere decir que yo tenga que ser del sexo débil o que tenga una orientación diferente porque estoy dedicado al hogar y al cuidado de mis hijos, mientras que la esposa trabaja. ¿Sí? Es eso. Bueno, muy bien, recomendaciones. Les recomiendo entonces la película en algún momento si pueden verla. Las mujeres de verdad tienen curvas y pueden verse, mirar cómo se van generando los estereotipos de belleza a partir de los medios de comunicación. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme. Nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana. Y bueno, estamos atentos entonces a la evaluación de mañana. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, profe, todos gracias. ustedes, Gracias con a mucho todos, gusto. chicos. Bueno, que Hasta estén luego. bien. Hasta luego. Feliz tarde.